Recuerden que esta es la videoconferencia donde vamos a trabajar sobre ejercicios de repaso para el segundo parcial. En referencia al segundo parcial, se acaba de comunicar conmigo la titular, Mariana, y me informa que el martes hay una superposición con un parcial de economía. Entonces, el parcial de ustedes de estadística se va a prorrogar, no sabemos todavía para qué día de la semana que viene, siempre dentro de la semana que viene, pero la titular lo va a publicar en plataforma, ¿sí? Así que estén atentos, hoy o mañana ella les va a confirmar cuál va a ser el nuevo día y horario del parcial que estaba previsto inicialmente para el martes. Bueno, empezamos entonces, igual que hicimos la clase, la anterior videoconferencia, yo trabajé sobre, desglosé los ejercicios que les habíamos subido en plataforma. Van a ver fotos de cuaderno, como si yo estuviese en el aula escribiéndolos. Y una aclaración que quería hacer, la gran mayoría son múltiples choice, y van a ver que, dada la gran cantidad de temas que incluyen estas dos unidades, he tratado de armar una presentación bastante variada a donde tratemos de tener la mayor cantidad de ejercitación posible para facilitarles y para ayudarles a ustedes para el repaso del parcial. Por eso ya les voy a ir contando en algunos ejercicios a donde les muestro más de una manera de poder hacer lo mismo. Bien, vamos entonces de lleno a la presentación. Cualquier duda, no dejen de comunicarnos. Quiero ver si lo pueden ver. ¿Lo pueden visualizar? Sí, se puede ver, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, perfecto, entonces largamos. Yo veo minimizada la ventanita de aulas virtuales, ¿eso no hay problema? ¿Está bien? Bien. No habría problema, no sé dónde estás viendo. Espérate un poco que no me puedo volver para atrás. Bien, bueno, cualquier cosa por favor me sugieren, me dicen, ¿sí? Estamos aprendiendo todos con esto. Bien, chicos, entonces, ahí entonces los que les indico es que se acuerdan que ustedes van a tener una batería de 10 preguntas, cada uno de ustedes va a tener una batería diferente, entonces por eso nosotros hemos tratado de armar una clase con variedad, no solamente de ejercicios, sino de posibilidades. No pueden usar la tabla, sino que van a tener que utilizar las salidas de computación que en algún caso luego van a usar expresiones de funciones de acumulación. Entonces van a ver que hay una gran variedad de presentación de ejercitación. Vamos entonces al primero. Dice, sea X una variable aleatoria que tiene la siguiente función de probabilidad. Ustedes tienen ahí una función de probabilidad denominada como P de X, expresada a través de una fórmula. Es igual a C por X al cubo para X igual a 1, 2, 3, 4 y 5, y 0 para todo otro valor. Dice, el valor de C, que es una constante, para que P de X sea una función de cuantía, recordemos que acá ya tenemos una pauta que cuando hablamos de función de cuantía, estamos trabajando con una variable discreta. Pero hay otra cosa que a ustedes les puede dar la pauta que están frente a una variable discreta, y es la manera en que está definido los valores para los cuales vale la fórmula C por X al cubo. Fíjense si nos volvemos a la fórmula de P de X, que dice, para X igual a 1, 2, 3, 4 y 5. Es para solamente esos 5 valores, la función de probabilidad vale C por X al cubo. Entonces, cuando ustedes encuentren expresiones, fórmulas que estén definidas de esta manera, inmediatamente saben que están trabajando con una variable aleatoria discreta.
Acá se reafirma esto también porque están diciéndoles que vamos a determinar el valor de C para que sea una función de cuantía. Y les da 5 opciones. Un 156avo, 156, 225, un 225avos y ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Bien, vamos entonces con la primera solución. Dice, encontrar el valor de C tal que, y fíjense que ahí ya estamos trabajando con la condición para que una función de probabilidad para una variable aleatoria discreta sea una función de cuantía. Y eso es que el sumatorio para i que va de 1 a k de p de xy es igual a 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo me voy a volver sobre la expresión anterior, a donde teníamos c por x al cubo. Entonces vamos a ir reemplazando a x por cada uno de los 5 valores que asume. 1, 2, 3, 4 y 5, y ese sumatorio tiene que dar igual a 1 para que a partir de esa expresión, de esa condición que nosotros le estamos imponiendo, podamos despejar el valor de c. Entonces, fíjense, tenemos c por 1 al cubo, c por 1 al 2 al cubo, y así hasta 5 al cubo. Saco factor común c, resuelvo las potencias, sumo lo que tengo dentro del paréntesis, y obtengo un valor de constante igual a 1 sobre 225. Bueno, yo ahí lo que hice es solamente ponerles que recuerden que esto es una fracción, puedo escribirlo de esa manera o con la barra en diagonal. ¿Qué pasa? Ese es el valor de C. Esa es la respuesta al ejercicio, porque el ejercicio les decía, determinar el valor de C para que sea función de cuantía. Entonces, la respuesta correcta sería la D. Ahora bien, si en lugar de eso ustedes les dice, ¿cuál es la función de cuantía? Estaría incorrecto que ustedes respondan 1 sobre 225, sino que tienen que escribir la fórmula reemplazando en la función original que les dimos a C por el valor que encontraron. Entonces, la fórmula de la función de cuantía quedaría como un 225avos por x al cubo para x que es igual a 1, 2, 3, 4 o 5 y 0 para todo otro valor. Bien. Continuamos entonces y dice la actividad 2. Para la variable planteada en la actividad 1, o sea, seguimos con la misma función, el valor de la varianza es, importante, primero seguimos con la misma función, pero ya con el c determinado. O sea que nosotros vamos a trabajar con la función que determinamos en la última parte del ejercicio. Por otro lado, sabemos que al seguir con la actividad 1, seguimos con la variable aleatoria discreta. Entonces, para una variable aleatoria discreta, la varianza, en general para cualquiera, ¿no es cierto? Después vamos a ver, la varianza es igual a la diferencia entre la esperanza de x cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de x. ¿Qué pasa? No se calcula de la misma manera la esperanza de x al cuadrado y la esperanza de x para el caso de una variable discreta y el caso de una variable continua. Entonces, como la variable es discreta, la esperanza, ustedes la tienen en la parte izquierda de la fílmina, es igual al sumatorio para i que va de 1 a k, de xy por p de xy. Y la varianza la vamos a determinar como la diferencia de este valor al cuadrado, y la primera parte de la fórmula de varianza es la esperanza de x cuadrado. Bajo el mismo concepto de esperanza, como ahora la variable está elevada al cuadrado, va a ser igual a el sumatorio de xy cuadrado por p de xy. Bien, veamos cómo calculamos esto. Acá nada más yo les quise indicar cuáles serían los pasos de resolución. El objetivo es determinar la varianza. Primero vamos a tener que determinar la fórmula de la esperanza, ¿sí? Y luego, teniendo en presente el valor de la esperanza, vamos a calcular la esperanza de x al cuadrado. Por último, vamos a hacer esa diferencia para determinar el valor de la varianza, que es lo que nos están pidiendo. Para eso, vamos a armar una tabla. En la tabla nosotros ponemos en la primera columna cada uno de los 5 valores que puede asumir mi variable aleatoria discreta.
En la segunda columna, lo que nosotros pusimos es, reemplazando la función de densidad que encontramos, a x por 1, por 2, por 3, obtenemos las probabilidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un 2/25 sería la probabilidad de que x sea igual a 1. 8 2/25 sería la probabilidad de que x es igual a 2, y así sucesivamente. Entonces, acá hay algo importante. Cuando nosotros trabajamos con variables aleatorias discretas, nosotros podemos definirlas por fórmula o por tabla. Ustedes van a ver que hay distintos tipos de ejercicios. No así para el caso de la continua, donde siempre se define a través de una fórmula o una función definida a través de una fórmula. Cuando yo lo defino por tabla, es sencillo darme cuenta que es una variable discreta. Y en este caso, es más simple calcular la esperanza y la varianza si nosotros, a partir de la fórmula, reconstruimos la tabla. Las dos primeras columnas de la tabla, ¿sí?, sería lo que sería la distribución de probabilidad de esta variable, donde tengo cada valor de la variable y la probabilidad de presentación. La suma de toda la segunda columna me tiene que dar igual a 1. Nosotros ya lo verificamos a eso al determinar el valor de C, que hace que esa suma me dé igual a 1. ¿Sí? Entonces ya sabíamos que para ese valor 1 sobre 2,25, obviamente, cuando hiciésemos la suma de todos los valores de probabilidad, me tenía que dar 1 la fórmula. Bien, vamos al cálculo de la esperanza. Para calcular la esperanza hacemos el producto de las dos columnas, o sea, x por p de x. Yo ahí les expresé cada calculito, 1 sobre 2,25, 2 por 8 sobre 2,25, y así sucesivamente. Sumo la tercera columna, y el valor que obtengo, 9,79 dividido 2,25, sería el valor de la esperanza matemática de esta variable. Todavía nos falta continuar. ¿Por qué? Recordemos que necesitamos la esperanza de x al cuadrado para, por último, poder obtener la varianza. Entonces, para calcular la esperanza de x al cuadrado, que no es la varianza, vamos a hacer cada valor de la variable elevado al cuadrado, y a eso lo vamos a multiplicar por la probabilidad de presentación. Lo que elevo al cuadrado es la variable, no la probabilidad. Entonces, 1 al cuadrado por 1 sobre 2,25, 2 al cuadrado por 8 sobre 2,25, ¿sí? Sería esta columna 1 elevada al cuadrado, multiplicada por la probabilidad que tienen en la columna 2. Suman la columna 4 y obtienen el valor de 59 tercios, que sería la esperanza de x al cuadrado. Continuamos entonces, y como ya dije, la esperanza de x es 9,79 sobre 2,25, o lo vamos a trabajar en decimales, 4,35. La varianza va a ser igual a la esperanza de x al cuadrado, 59 tercios, menos el cuadrado de la esperanza que acabamos de obtener. Esa diferencia, ¿sí?, me va a dar 0,75. Entonces, si ustedes se fijan en las opciones que tienen, la opción correcta para este punto sería la opción E. Bien. ¿Vamos bien? Vamos ahora a empezar con la actividad 3. Fíjense, dice, sea una variable aleatoria cuya función de densidad g de x es la siguiente. Por un lado, ya al hablar de función de densidad, yo sé que estoy refiriéndome a una variable aleatoria continua, pero más aún, dice g de x es igual a 3/26 por x al cuadrado para x entre 1 y 3. Fíjense que está definido como un intervalo, y 0 para todo otro valor. Entonces, esta definición como un intervalo también me da la pauta de que yo estoy frente a una variable aleatoria continua. ¿Por qué es importante? Porque a partir de eso va a ser totalmente diferente a lo que acabamos de ver para el caso de la discreta. Entonces,
Dice, la función de acumulación correspondiente, G mayúscula de X, será. Y les da ahí 4 opciones de fórmula, y la última que dice, ninguna de las anteriores es correcta. Fíjense que para el caso de la función de acumulación o función de distribución, también tengo una función definida por partes, pero está definida en 3 partes. El intervalo está en el medio, 0 para valores menores al intervalo, y 1 para valores mayores al límite superior del intervalo para el que está definida la función. Veamos entonces lo que debiéramos hacer. Dice, parto de la función de densidad. Como ya sé que es una función de densidad, acá no es necesario que integre ni que verifique si da 1, ya sé que es una función de densidad. ¿Por qué es importante? Porque si ya les dan el dato de que esa es una función de densidad, no pierdan tiempo. ¿Está bien? Solamente si, como en el caso anterior, me dijeran determinar el valor de K para que sea función de densidad, ahí tendrían que integrar, en este caso, igualar a 1 y determinar el valor de la constante. En este caso no hace falta hacerlo porque ya tengo el dato de que esta función g de x es una función de densidad. Para obtener la función de acumulación debemos integrar, ¿sí?, desde el límite inferior hasta un valor de x, ¿sí?, que está comprendido, en este caso, entre 1 y 3. Es una integral que en realidad el resultado me va a dar una fórmula, ¿sí? Entonces, hacemos la integral entre 1, que es el límite inferior, y el valor x, de 3/26 por x cuadrado diferencial de x. Bueno, aquí yo les sugiero para el parcial tener un poquito frescas por lo menos las reglas de derivación y de integración básicas, de las funciones más comunes, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a perder, si no, mucho tiempo en tratar de integrar o derivar, si no se acuerdan las reglas de derivación y de integración, y en realidad ese no es el objetivo del parcial. Entonces, saco la constante afuera del signo de integración, integro x cuadrado y me da x cubo sobre 3, y lo vamos a evaluar entre 1 y x. Evaluamos, ¿sí? Me va a quedar 3/26 por x cubo sobre 3 menos 1/3. Bueno, ahí lo que hice fue sacar como un denominador 3 y poder simplificar. Recuerden que la simplificación esta es posible justamente porque unifica el denominador. No podría haber simplificado, qué sé yo, este con este 3 de acá. ¿Sí? Primero unifican el denominador y recién ahí van a poder simplificar. Bueno, lo que tienen por último es la expresión, son de 2 expresiones similares, que es x cubo menos 1 sobre 26, y distribuyendo el denominador podemos también tener x cubo sobre 26 menos 1 sobre 26. Bien, o sea, el denominador se distribuye en ambos términos de la diferencia. Entonces, ¿cómo nos quedaría la función de distribución o de acumulación? Nos quedaría como g de x igual a, vamos primero a la expresión central, x cubo menos 1 sobre 26, para x que está entre 1 y 3, 0 para todo valor menor o igual a 1, y 1 para todo valor mayor o igual a 3. Si ustedes se fijan en las opciones, no hay ninguna que responda exactamente a esta expresión. Hay una que a mí me parece interesante que lo veamos, ¿sí? Vamos al volvernos, y que sería esta los puede confundir. ¿Por qué? Porque fíjense que si bien dice x cubo menos 26, menos 1, pero el 1 ese no está dividido por el denominador 26, entonces esta expresión no es la correcta. ¿Está? Por eso no es esta, y la alternativa sería nuevamente la E. Ninguna es correcta, y la expresión de la función de distribución sería la que recién acabamos de encontrar. Recuerden que la función de acumulación o de distribución me permite a mí determinar probabilidades acumuladas hasta un determinado valor comprendido, en este caso, entre 1 y 3. Ahora lo vamos a utilizar en los puntos que siguen. Bien, seguimos entonces. Vamos al siguiente punto. Dice, indicar cuál de las siguientes afirmaciones referidas a la función de densidad de la actividad 3 es falsa. Acá quiero hacer una salvedad. Tanto esta como en la última de las actividades, vamos a encontrar que hay más de una opción que es falsa. En general, en los parciales, suele haber una sola alternativa, que es la que tenemos que marcar, ¿sí? ¿Qué pasó?
Yo he tratado de, como les decía cuando empecé la clase, hay mucha variedad de puntos, mucha diversidad de temas, cosas que a medida que iba preparando la clase decía, acá también lo quiero aclarar, es muy difícil cuando uno no está dando clase en forma presencial, tratar de cubrir un montón de cosas que realmente les quisiera hacer ver en todos los temas que tenemos que ver para este parcial. Entonces, por ahí acá se van a encontrar con que tanto en este ejercicio como en el último va a haber más de una opción que va a ser la falsa. Fíjense en los enunciados. Si en el enunciado les dice, marque la alternativa correcta, habrá una sola. Si les dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones referidas es falsa y es ambiguo? En general eso no sucede, pero fíjense, recuerden que nosotros en las opciones, en la anterior videoconferencia teníamos algunos ejercicios a donde ustedes, por ejemplo, tenían 2 que eran falsas y al último había una que decía la 1 y la 3 es falsa. Puede pasar eso también, ¿sí? Bien, vamos entonces, para no perder más tiempo, a ver cuál sería entonces la que es falsa. Como tengo que ver la que es falsa, tengo que analizar todas. Entonces digo, primero, la esperanza matemática es 30/13. Para eso lo tenemos que calcular. Como estoy frente a una variable continua, la esperanza se calcula integrando. Integrando entre 1 y 3, ¿a qué? Al producto de G, o sea, de la función de densidad, por X. Entonces, la integral entre 1 y 3 de X por 3/26 por X cuadrado diferencial de X, ahí que hice. Ustedes lo tienen hecho muy detallado, yo a lo mejor cuando voy explicando voy un poquito más rápido, pero está paso a paso para que esto se lo vamos a subir entre hoy y mañana a plataforma para que ustedes lo tengan y tengan toda la resolución. Saco la constante, el x y la x al cuadrado, como es un producto de potencias de igual base, se suman los exponentes e integro. La integral me da x cuarta sobre 4, la evalúo entre 1 y 3, y obtengo como resultado 3/26 por 81 cuartos menos 1 cuarto. Resolviendo y simplificando, obtengo que efectivamente la esperanza es 30/13. Es decir, que esta es verdadera. No tendré que marcarla. La siguiente dice, el desvío estándar es 0,509. Entonces, fíjense, el desvío estándar, para calcular el desvío estándar, tengo que calcular primero la varianza, ya tengo la esperanza, y luego hacer la diferencia entre la esperanza de x cuadrado y el cuadrado de la esperanza, calcular la varianza y sacarle la raíz cuadrada para recién después determinar la desviación estándar. Entonces, la expresión es la misma de varianza. ¿Qué sucede? La fórmula de cálculo, tanto de la esperanza como de la esperanza de x al cuadrado, en este caso es distinta, integramos porque estamos frente a una variable continua. Entonces, la esperanza de x cuadrado es la integral entre 1 y 3 de x cuadrado, ¿por qué? Porque se eleva al cuadrado de la variable, por g de x, que es 3/26 por x al cuadrado. Bueno, diferencial de x. Ahí igual, la constante sale afuera, sumo los exponentes de las 2x al cuadrado, me da x a la cuarta, y al integrar me da x quinta sobre 5. Evalúo, resuelvo, simplifico, y obtengo un valor de esperanza de x al cuadrado de 363 sobre 65 o 5,58. Es un valor aproximado, yo trabajé con 2 decimales. Entonces, la varianza va a ser esta esperanza de x al cuadrado menos el valor de la esperanza que obtuvimos en el punto anterior elevado al cuadrado. El valor de la varianza es 0,25917, le saco la raíz cuadrada positiva a eso y me da un valor de desviación estándar de 0,509, con lo cual esta también es verdadera. Vamos al siguiente. El siguiente dice, el cuartil 2 es igual a 2,08. ¿Qué es el cuartil 2? El cuartil 2 es el valor de la variable que acumula a su izquierda, ¿sí?, el 50% de las observaciones. Si eso lo escribimos en términos de probabilidad, estaríamos diciendo que la probabilidad de que x sea menor o igual a x1, este x1 es el cuartil, es igual a 0,50. ¿Por qué 0,50? Porque es el cuartil 2. Si en vez del cuartil 2 fuera el cuartil 3, sería 0,75. Si en vez del cuartil 3 es el cuartil 1, sería 0,25.
Si en lugar del cuartil les dice el percentil 73, sería 0,73 la probabilidad. ¿Está bien? Entonces, yo voy a usar, como esto que tengo aquí es una función, una probabilidad acumulada a la izquierda de un valor, voy a usar la función de acumulación. La función de acumulación, recordemos, creo que la tengo por acá, ahí se las copié, era igual a x al cubo menos 1 sobre 26 para x entre 1 y 3. Obviamente la mediana va a estar comprendida en este intervalo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, x1, que es lo que estoy buscando, al cubo menos 1 sobre 26, igual a ¿cuánto? Al 0,50, que sería la probabilidad que yo ya sé que estoy pidiéndole tener acumulada a la izquierda de ese valor x1. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Va a pasar el 26 como un producto, el 1 sumando, perdón. Una vez que resuelvo me da 14, cuidado con los términos, recuerden que ustedes separan en términos, resuelven primero este producto y después le suman 1, porque les explico, porque es muy común en hacer 26 más 1 y a eso multiplicarlo por 0,50, estaría todo mal ahí. Recién una vez que termino en el 14, raíz cúbica de 14 me va a dar 2,4101. Entonces, que tenemos que es falsa, porque no es 2,08, sería 2,41. ¿Bien? Bueno. Otra forma de resolverlo, se las explico, ustedes después las revisan. Si ustedes no quieren usar la función de acumulación, que es muy sencillo cuando ya se acostumbran a utilizarla porque es mucho más simple el cálculo, podrían haber integrado, pero ¿qué pasa? Tendrían que integrar la función de densidad. Entonces plantearía la integral entre 1, que es el límite inferior, y x1, de g de x igual a 0,50. Entonces, bueno, ustedes no vamos a verlo en detalle porque da exactamente lo mismo, integramos, volvemos a hacer la integral, valuamos en x1, ¿sí? Si ustedes se fijan es mucho más largo y más complejo el despeje. Obtenemos la función, ¿sí? Acá lo que hice yo en este paso es pasar el 26 como un producto y el 3 como un cociente, luego voy a pasar el 3 multiplicando, el menos 1 sumando, eso me da 13 más 1, 14, raíz cúbica y obtengo 2,4101. Es equivalente, es más largo nomás el paso, pero es equivalente. Esto que les decía al inicio de la clase. Nos vamos a encontrar dentro de esta clase que hay procedimientos a donde ustedes pueden encararlos de una u otra manera. Son procedimientos equivalentes y lo van a poder hacer de una u otra forma según lo que a ustedes les resulte más sencillo. Bien. El siguiente punto dice, la probabilidad entre 1,4 y 2,1 es igual a, bueno, va pasando, 0,2507. Acá hay una cosa importante, estamos en el campo continuo, es decir, que es lo mismo que yo les dijera, mayor o mayor estricto, mayor o igual, porque los dos límites están incluidos exactamente siempre así. No sería así si estoy frente al campo discreto. Recuerden que en el campo discreto no es lo mismo decir mayor que un valor que mayor o igual que un valor. Cuando trabajemos con binomial, lo vamos a volver a repasar a este tema. Entonces, yo acá dije, la probabilidad entre 1,4 y 2,1, lo primero que me tengo que fijar es que el 1,4 y el 2,1 están incluidos dentro del intervalo para el que está definida la función. Entonces, yo uso la función de distribución y digo que es la diferencia entre la función de acumulación o distribución valuada en el límite superior, 2,1, o sea, lo acumulado hasta 2,1, menos lo acumulado hasta 1,4. Vuelvo a aplicar la función que recién vimos, sería x al cubo, 2,1 al cubo, menos 1 sobre 26, menos, ahí puse un paréntesis para que no nos hagamos lío con este menos que tenemos acá, 1,4 al cubo menos 1 sobre 26. ¿Bien? Resolvemos primero dentro de este paréntesis, resolvemos la potencia, el numerador y la división, hacemos la diferencia y vemos que efectivamente la probabilidad acumulada entre 1,4 y 2,1 es 0,2507. Bien, continuamos. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto dice, la probabilidad entre menos 1,3, perdón, y vamos a ver cómo dice, vamos a leerlo bien. Dice, la probabilidad de que x sea menor o igual
a menos 1,3 y mayor o igual a 2,5. Fíjense que el intervalo, si lo comparamos con el anterior, el signo, o sea, los signos de desigualdad están diferentes ubicados. Entonces una manera es, si yo miro x a la izquierda, estoy diciendo x menor o igual a menos 1,3. Ahora miro a la derecha, x mayor o igual a 2,5. Cuando ustedes tengan este tipo de intervalos, se van a encontrar que son probabilidades en las colas de la distribución. Pero hay algo más que tenemos que ver. Menos 1,3 está fuera del intervalo para el que está definida la variable. Entonces, para todos los otros valores vale 0. Entonces, decir que busco la probabilidad comprendida entre menor o igual a menos 1,3 y mayor o igual a 2,5 es equivalente a decir que busco la probabilidad menor o igual a 1, que es el límite inferior para el que está definida la función, y mayor o igual a 2,5. Yo les he hecho un pequeño dibujito abajo para que ustedes se ubiquen qué es la probabilidad que me está pidiendo. Acá tengo el 1. Entre 1 y 3 está definida la función. Y me está pidiendo menor o igual a 1, sería el de 1, lo anterior. 2,5, mayor o igual a 2,5, sería lo mayor a ese valor. Fíjense que al no ser una probabilidad en un intervalo, lo que tengo que hacer yo es sumar las dos probabilidades. Entonces, esto sería la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, más la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2,5. Yo voy a aplicar la función de distribución. Para determinar la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, ¿qué hago? 1 al cubo menos 1 sobre 26. Obviamente, esto me va a dar 0. ¿Por qué? Porque valores menor o igual a 1 está fuera del campo en el que está definido. ¿Cuánto valía para eso? 0. ¿Sí? Vamos al otro valor. Dice mayor o igual a 2,5. Si yo quiero determinar mayor o igual a 2,5, mi función de distribución o de acumulación calcula probabilidades menores o iguales a ese valor. Entonces, si yo hago 1 menos lo acumulado hasta 2,5, esa sería la probabilidad que estoy buscando. Entonces, eso es lo que hice. La probabilidad de que x sea mayor o igual a 2,5, fíjense que yo les voy indicando con el puntero del mouse para que ustedes se vayan ubicando a dónde estoy con la explicación. Es 1 menos lo acumulado g de 2,5. Entonces, esto me daba 0, más 1 menos, y acá dentro del paréntesis aplicamos la función de distribución, es decir, 2,5 al cubo menos 1 sobre 26. Vamos a resolver primero este paréntesis, le vamos a restar 1 y vamos a obtener como valor el 0,4375. Si yo lo comparo, obtengo que esta también es falsa. Entonces, en este caso tenemos dos afirmaciones que no son correctas. Fíjense, yo ahí les muestro otra manera que los amantes de las integrales podrían haber calculado la probabilidad de que sea mayor o igual a 2,5, que sería, me vuelvo ahí, sería este pedacito acá. Esto ya sabemos que da 0, pero este pedacito, para aquellos que les gustan las integrales, podrían haberlo calculado diciendo, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2,5 sería la integral entre quién. Como es mayor o igual, sería entre 2,5 y ahora 3, o sea, el límite superior. ¿Pero de quién? De la función de densidad. Bueno, entonces les hice todo el cálculo, reemplazan, integran, obtienen la probabilidad, que es la misma que obtuvimos nosotros, y obtienen al final exactamente la misma respuesta. Eso es nada más que para que les quede dentro de la clase otra opción para poder resolver lo mismo. Bien, vamos entonces ahora a la actividad 5. La actividad 5 dice, se sabe que el 75% de los enfermos de una dolencia tratados con un nuevo fármaco mejoran sus condiciones de vida. Se eligen al azar 8 de estos enfermos, calcular la probabilidad de que 3 de los pacientes seleccionados no hayan mejorado sus condiciones de vida, y les da 5 alternativas. Entonces, tendríamos acá que de una muestra de 8, el éxito sería que mejoran la condición de vida, la probabilidad asociada al éxito es 0,75,
que no mejoran podríamos notarlo como el fracaso, que es n menos x, y la probabilidad asociada sería 0,25, su complemento. Entonces me está planteando la probabilidad de que n menos x, porque me habla de las personas que no mejoran la calidad de vida, con un Q, porque es el fracaso, de 0,25. Ahora, antes de seguir con esa explicación, vamos a los datos que les dan. Fíjense que ahí nosotros les poníamos que tenían que usar la información que se les brindaba. Entonces, miren ustedes, eso que tienen acá es una salida de computación de la aplicación del celular. Hay cátedras que trabajan con eso, hay otras cátedras que trabajan con el InfoStat, y hay otras cátedras que trabajan directamente con la función de acumulación. Yo traté de darles todas las posibilidades, para que ustedes vean por lo menos un ejercicio de cada tipo, y sepan cómo manejarse en cada caso. Yo entonces tengo que buscar, volvamos, la probabilidad de que n menos x, o sea que x sea 3 con un Q de 0,25. Entonces vamos a ver si lo tenemos acá. Fíjense, n de 8, p de 0,75, no me sirve, vamos a la otra. N de 8, p de 0,25, x igual a 5, no me sirve porque yo necesito para x igual a 3. N de 8, p 0,75, tampoco me sirve. Vamos a la que sigue. N de 8, p 0,25, x de 5, n de 8, p de 0,75, x de 5. O sea, ninguna de las, aparentemente ninguna de las salidas de computadora que les di servirían. Pero sí sirven. Fíjense por qué. Ustedes pueden graficar los éxitos y los fracasos en una línea a donde tienen, ¿ven? Del 0 al 8 éxitos, y si tengo 8 éxitos, tengo 0 fracasos, si tengo 7 éxitos, tengo un fracaso, si tengo 6 y 2, de esta manera se van complementando. Entonces nosotros tenemos n menos x igual a 3, se correspondería a un x igual a 5, es lógico, si tengo 8 enfermos y tengo 3 que no están mejorando, tengo 5 que sí mejoran. Entonces, yo diría, plantear la probabilidad esta que no tenemos aparentemente en la salida de computación, cómo encontrar la probabilidad deseada, sería equivalente a decir que x, o sea, ahora me fui a los éxitos, son igual a 5, con un n de 8, pero ¿qué pasa? Si pongo x acá, ¿acá qué voy a poner? P igual a 0,75. Entonces ahora vamos a buscar con x igual a 5, n de 8 y p de 0,75. Y veamos si lo tenemos. N de 8, p 0,75, x igual a 5. A ver, pero ¿qué pasa acá? Miren, no me está planteando que x sea igual, me plantea que x sea menor o igual, no me sirve. Veamos si hay otra. Acá hay otra igual, dice n de 8, p 0,75, x de 5, y acá sí, plantea la probabilidad de que x sea igual a ese valor. Entonces, esa probabilidad es la probabilidad que estamos buscando. 0,2076. ¿Bien? Perfecto. Entonces, la alternativa correcta para este caso sería la alternativa B. A veces les van a pedir que no usen la tabla, sino que directamente usen las salidas de computación que se les dan. Entonces es importante que ustedes vean qué transformación tienen que hacer en la expresión que están buscando para poder usar esos datos que les están dando. Seguimos con la próxima pregunta. Dice la 5.2. Hallar la probabilidad de que más de 2 y como máximo 6 mejoren su condición de vida. Fíjense que acá ya habla de la mejora, es decir, que ya estoy hablando de X. Más de 2 y como máximo 6. Entonces, esa es la información adicional y me estaría planteando. X más de 2, no incluye el 2, y como máximo 6, o sea que el 6 sí está incluido, con un n de 8 y un p de 0,75. Cuando ustedes se encuentren con expresiones en el campo discreto, que una o ambas no tengan el igual incluido, lo primero que tienen que hacer es escribir la expresión de forma tal que tenga el igual en ambos límites si es un intervalo. Y si no, si es una sola, en la expresión que sea, pero que contenga el igual. Entonces, miren, yo acá les hice el dibujito nuevamente. Dice, más que 2, no incluye el 2.
Como en toda esta expresión entre el 2 y el 3 no tengo nada, porque en el campo discreto es para 0, para 1, para 2, en los otros valores intermedios no tiene, vale 0. Entonces, decir mayor que 2 es equivalente a decir mayor o igual a 3. ¿Bien? Entonces, el intervalo que estamos buscando lo vamos a escribir como la probabilidad de que x sea mayor o igual a 3, menor o igual a 6. Ese sería el intervalo que estamos buscando. ¿Qué pasa? En general, la función de probabilidad, acá tienen dos opciones. Una opción sería agarrar la fórmula, calcular para 3, para 4, para 5 y para 6, sumar. Eso sería una alternativa. La otra opción es usar la función de acumulación. La función de acumulación acumula para menores o iguales. Entonces yo digo, si lo acumulado hasta de 0 a 6, que sería esta expresión, le resto, o sea, vamos a ver cuánto, puedo obtener lo acumulado entre 3 y 6. Yo el 3 necesito que esté. Entonces, ¿qué le voy a restar? Lo acumulado hasta 2. Recordando de nuevo que entre el 2 y el 3 no tengo nada, vale 0. Entonces yo digo, para obtener el intervalo entre 3 y 6, a lo acumulado hasta 6, le resto lo acumulado hasta 2. ¿Bien? Vamos ahora a ver a dónde tengo que mirar. Acuérdense que tienen para n igual a 8 y p de 0,75. Bien, ahora es otra expresión. Algunos profesores o algunos titulares trabajan con la función de acumulación y dice, probabilidad de que x igual a 1, para n igual a 8, 0,75, para 2, para 3, para cuando le dan toda la función. Si este es un trocito de la tabla de la binomial. Entonces, yo a lo acumulado hasta 6, que es 0,6329, le voy a restar lo acumulado hasta 2, que es 0,0042. Esta es más sencilla de visualizar cuando les dan la función de acumulación. Bien, entonces hacemos la diferencia y vemos que el valor que me está dando como resultado es 0,6287, con lo cual, si se fijan en las opciones, la opción correcta para este caso sería la D. Bien, vamos ahora a la actividad 6. La actividad 6 me dice, el número de personas ingresadas en una unidad de cuidados intensivos en un hospital particular en un día tiene una distribución de probabilidad Poisson con media igual a 5 personas por día. Recuerden que la distribución Poisson, al igual que la binomial, son las discretas que estudiamos por excelencia, cuya media es igual a lambda. No lo dije en la binomial, pero acuérdense que los parámetros que tenemos en la binomial son P, ¿sí?, que es la probabilidad de éxitos, y N, el tamaño de la muestra. Esos son los elementos que nosotros vamos a necesitar para encontrar una probabilidad. En el caso de la Poisson necesitamos la esperanza, que es igual a lambda. Entonces, punto 6.1 dice, ¿cuál es la probabilidad de que el número de personas ingresadas a una unidad de cuidados intensivos en un hospital particular, en un día particular, sea como mínimo 2 y no más de 4? ¿Bien? Y les da como información adicional las funciones de acumulación, o sea, lo que vimos recién, sería lo acumulado hasta 0, hasta 1, hasta 2 y así. Veamos cómo tendríamos que plantear el ejercicio. Dice, lo acumulado entre 2 y 4. Volvamos al enunciado y es por qué contiene el 2 y por qué contiene el 4. Porque dice, como mínimo 2, o sea, 2 o más, y no más de 4. ¿Sí? Entonces, en este caso, sí hay que leer bien los enunciados y ver, en este caso, tanto el 2 como el 4 estarían incluidos. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo acumulado hasta 4, le vamos a restar lo acumulado hasta ¿cuánto? 1 menos, hasta 1. ¿Está bien? Igual concepto de la binomial. Lo acumulado hasta 4, le resto lo acumulado hasta 1. ¿Por qué no le resto lo acumulado hasta 2? Porque el 2 está incluido en el intervalo que yo estoy buscando. Entonces, si nos fijamos en el dato que les dan, lo acumulado hasta 4 es 0,4405, y lo acumulado hasta 1 es 0,044. ¿Sí? Haciendo la diferencia, me da que la probabilidad acumulada entre 2 y 4 es 0,4001, que correspondería a la opción E. Bien.
Vamos al siguiente. Dice, determinar la probabilidad de que ingresen a la unidad de cuidados intensivos hasta 32 pacientes en una semana. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? En el anterior hablaba de en un día determinado. Acá ya el periodo de tiempo cambió. Entonces yo digo, si para un día son 5 pacientes, para una semana, que suponemos 7 días, la cantidad o el promedio es de 35. ¿Bien? Entonces estaríamos buscando la probabilidad de que X sea menor o igual a 32. ¿Por qué menor o igual? Porque dice hasta 32 pacientes. ¿Sí? Pero ahora con un lambda de 35. Bien, fijémonos que al final del enunciado que yo les di, tienen distribución, esta es una salida de InfoStat. Ustedes se tienen que fijar en el valor de lambda. Este no sirve porque el lambda igual a 7 no es el que estamos buscando. Este dice lambda de 35, estaríamos bien, pero el valor de X que está dando es 31, nosotros tenemos 32. Bueno, lambda de 35 y X de 32 estaríamos bien. ¿Qué probabilidad acumulada tenemos nosotros ahora? De que X sea menor o igual a 32. Entonces, fíjense que acá tienen 3 valores. Uno dice menor o igual, otro dice mayor y otro dice igual. Ustedes en el caso de que les pidan otra probabilidad van a tener que fijarse cuál es la probabilidad que les están pidiendo. En este caso nuestro, la que vamos a necesitar es la primera, 0,3449. Ese sería el resultado o la probabilidad que me están pidiendo. ¿Bien? Entonces, la opción en este caso es la D, ¿sí? La probabilidad de que tenga hasta 32 pacientes en un periodo de una semana es del 34,49%. Bien, seguimos. Vamos al siguiente. Y nos metemos ahora en la primera de las distribuciones continuas, la distribución exponencial. Vamos a ver dos tipos de ejercicios, dos planteos diferentes de la distribución exponencial. Uno es puramente uno donde les dicen esta variable tiene distribución exponencial, a donde ustedes les van a dar un lambda y van a trabajar con un valor dentro de la fórmula que es 1 sobre lambda, que sería el parámetro con el que ustedes van a poder resolver. El otro caso sería dentro de un ejercicio de Poisson, a donde les cambian la variable de análisis, lo vamos a ver en la actividad 8, y a partir de esa distribución van a tener ustedes que encontrar el valor de ese parámetro K de la exponencial. Haciendo eso vamos a ver una pequeña regla de 3, un pequeño cálculo para encontrar el parámetro que les va a permitir calcular la probabilidad buscada. Bien, dice, vamos al más directo dentro de los ejercicios de exponencial. Dice, la duración de una lámpara antes de fundirse sigue una distribución exponencial con media de 8 meses. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que una lámpara seleccionada al azar tenga una vida entre 3 y 12 meses? Bien, acá de nuevo es continua, me importa, puedo poner mayor, mayor igual, menor, menor igual, pero me está pidiendo la probabilidad de que una lámpara dure entre 3 y 12 meses. Un intervalo. Entonces, fíjense, tengo un promedio de 8 meses. Dentro de los 8 meses, mi parámetro para la exponencial va a ser igual a 1 sobre lambda, o sea, 1/8. Ese sería este valor que en algunas expresiones figura como un K. ¿Sí? La expresión de que por ahí suelen tener ustedes de la exponencial, en este caso la acumulada de la exponencial es 1 menos e a la t por K. Ese K es 1 sobre lambda, en este caso, con este planteo. Entonces, me está pidiendo la probabilidad acumulada entre 3 y 12. Perdón, la probabilidad entre 3 y 12. Como es un intervalo, de nuevo, continuo, podría haber escrito mayor que 3, menor a 12, ya sé que los dos límites están incluidos y ahí no me tengo que preocupar por restarle 1 ni nada. Va a ser la diferencia entre lo acumulado hasta 12 menos lo acumulado hasta 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar esta fórmula,
¿sí? Para el caso de que t valga 12, y esta fórmula para el caso en que t valga 3. Entonces, f de 12 va a ser 1 menos e a la 12 por 1 octavo, menos, y ahí ponemos un corchete, 1 menos e a la menos 3 por 1 octavo. ¿Bien? Una cuestión algebraica después, un corchete precedido por signo menos va a cambiar todos los signos dentro del corchete, con lo cual se simplifican estos dos unos, cambia el signo de este valor de la e, y como este es positivo, por eso acá lo puse adelante, ¿sí? Entonces digo, e a la menos 3 octavos menos e a la menos 12 octavos. Calculo, yo lo que hice ahí fue calcular las dos fracciones para ingresarlas hacia a la calculadora científica. Calculo las dos probabilidades y obtengo una probabilidad acumulada entre 3 y 12 de 0,4642. ¿Bien? Esto es, entonces, una opción o una alternativa dentro de los ejercicios de exponencial. Vamos al otro. Dice el otro, en un banco de la ciudad se reciben en promedio 15 cheques de clientes por hora. Fíjense que acá en la variable es una variable Poisson, cantidad de cheques que recibo por hora, con un lambda de 15 cheques por hora. ¿Sí? Después dice, si se considera, cheque sin fondo, perdón, ¿sí? Si se considera la variable aleatoria que mide el tiempo que transcurre, en cambio, paso de un campo discreto a un campo continuo, la variable tiempo, entre dos cheques rechazados que yo ya he recibido. Cambio la distribución. Estamos frente a una exponencial. Entonces dice, si se considera la variable aleatoria que mide el tiempo que transcurre hasta que se recibe otro cheque, calcule la probabilidad de que transcurran al menos 10 minutos hasta que se recibe el próximo cheque sin fondos. ¿Sí? Al menos 10. 10 o más. Entonces, fijémonos, tenemos. Parto de una distribución Poisson con un lambda de 15 cheques. Defino una nueva variable, la variable tiempo. Se distribuye exponencial. ¿Y cuál va a ser mi parámetro? Para eso hacemos el siguiente razonamiento. Una hora son 60 minutos. ¿Sí? ¿Por qué minutos? Y porque me está pidiendo que el tiempo sea mayor o igual a 10. Fíjense, volvemos al enunciado. Al menos 10 minutos. ¿Sí? Entonces cambio la unidad de medida. ¿Sí? Al menos 10 mayor o igual a 10 minutos. Entonces, una hora 60 minutos. 15 cheques. Un minuto, saco para un minuto. Hago la regla de 3 y obtengo el parámetro 0,25. Ese sería el K, que sería el parámetro que aparece dentro de la fórmula de la exponencial. Como me está pidiendo la probabilidad de que sea mayor o igual a un determinado valor, no vamos a hacer 1 menos. Directamente vamos a calcular E a la menos X por K sería. ¿Sí? Entonces sería E a la menos X que vale 10 y mi parámetro ahora es 0,25. ¿Sí? Eso entonces me va a dar E a la menos 2,5, que es igual a 0,0820. Si ustedes se fijan, dentro de los resultados, la alternativa correcta sería la B. Bien. Vamos ahora a la normal. Nos vamos a extender un poquito más, ¿sí? Porque quiero hacer el 9 y el 10, que son los ejercicios fundamentales de la parte de la normal. Así que seguramente la clase se extiende un poco más de la hora. Bien, vamos al 9 entonces. Dice, en una ciudad se estima que la temperatura máxima en el mes de junio sigue una distribución normal con media 23 y desviación típica 5. Calcular el número de días del mes en los que se espera alcanzar máximas de entre 21 y 27. Recuerden que la distribución normal es una distribución continua por excelencia. Les diría que no es que las otras no las tengan que saber, pero la normal para estadística 2 es fundamental que la manejen. Entonces, es importante que toda la variedad de ejercicios que vean que pueden hacer de normal, los manejen y los tengan muy frescos porque es elemental que esta distribución la manejen y muy bien, no tanto para, no solamente para el examen de estadística 1, sino para tener muy claro en estadística 2. Entonces, dice, me está pidiendo la probabilidad de que haya temperaturas entre 21 y 27. Fíjense que yo ahí trabajé mayor a 21 y menor a 27. Podría haber puesto mayor o igual y menor o igual.
¿Por qué? Porque es continua. Otra característica que tiene la normal es que está centrada respecto de su media y que es simétrica respecto de esta. Los parámetros para la normal son la media y el desvío estándar. Recuerden que no hay infinitas tablas de la normal, sino que hay una sola, y que para eso se hace lo que es un cambio de variable, estandarizando. Eso dio lugar a la normal estandarizada o normal tipificada, donde la variable es la variable z, ¿sí? Que es igual a x menos mu sobre sigma. ¿Y qué características tiene esta variable normal estandarizada? Que toda tiene media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Bien, entonces, ustedes siempre que tengan una variable normal, que no sea tipificada, lo primero que van a tener que hacer es estandarizarla, llevarla a una normal tipificada, porque las tablas y las salidas de máquinas son todas en base a una normal tipificada o estandarizada. Entonces, la probabilidad de esta, vamos a aplicar la fórmula de estandarización, recuerden que es x, que en este caso sería 21, menos la media, que es 23, sobre 5. Del otro lado, 27, que es el otro valor, menos 23 sobre 5. Fíjense que acá ponemos x y acá ponemos z, cambio la variable. ¿Por qué cambio? Porque estoy estandarizando ya. Resuelvo y digo, la probabilidad que estoy buscando es la probabilidad entre menos 0,4 y 0,8. Yo se los dibujé. Entonces, como ya estoy frente a una normal 0,1, acá tengo la variable z en el eje de las x, de las abscisas, perdón, tengo la media en el 0, y el intervalo que tengo es entre menos 0,4 y 0,8. Entonces, la normal acumula para valores menores o iguales, puedo usar la función de acumulación o de distribución y digo, la probabilidad en este intervalo va a ser la probabilidad acumulada hasta 0,8 menos lo acumulado hasta menos 0,4. Vamos a ver qué tengo en los datos que me dieron. Fíjense, dice, para el cálculo de probabilidad usted puede usar alguno de estos. Ustedes acá tienen lo acumulado hasta 0,8 y tienen lo acumulado hasta menos 0,4. Entonces es muy fácil. A esta probabilidad le resto esta. Eso es lo que hicimos en la resolución. 0,7881 menos 0,3446. Eso me da una probabilidad de 44,35. Si me hubiesen preguntado la probabilidad de que tenga en este mes temperaturas entre 21 y 27, esa sería la respuesta. Pero no me está preguntando eso. Volvamos a la pregunta. Dice, calcular el número de días del mes en el que se esperan alcanzar máximas entre 21 y 27. Como me pide eso, el número de días, yo voy a tener que multiplicar, supongamos en promedio que un mes tiene 30 días. A ver, si les dijeran del mes de diciembre, ustedes ahí multiplicarían por 31. Está bien, a no ser febrero, que les tendrían que decir cuántos días es, si desde 28 o no, pero los demás meses del año sí podrían determinarlo. Si no, 30, ¿sí? Entonces, a esa probabilidad, que sería correspondiente a un mes cualquiera, la multiplico por los 30 días. Para un día cualquiera, perdón, la multiplico por los 30 días. Y obtengo 13,3, con lo cual la respuesta sería 13 días. La opción para este caso, de las que a mí me da, la correcta sería la D. ¿Qué pasaría? Esto es un paréntesis. Si en lugar de esas 3 probabilidades, a ustedes le hubieran dado esas 2. O sea, no les hubieran dado la probabilidad de que sea menor a menos 0,4. Bien, entonces, ¿cómo podríamos haberlo resuelto? Fíjense, yo tengo que encontrar esta probabilidad. Esta probabilidad dijimos que era lo acumulado hasta 0,8 menos lo acumulado hasta menos 0,4. Fíjense ahora el análisis que vamos a hacer en este cuadrito, en este recuadrito que tienen acá. Lo acumulado hasta menos 0,4, ustedes lo tienen acá en el dibujito que yo les hice a la izquierda. Por simetría de la normal, esa probabilidad a la izquierda de un valor negativo es la misma que la probabilidad a la derecha de ese valor, pero positivo. O sea que la probabilidad acumulada a la izquierda de menos 0,4 es lo mismo que la probabilidad de que z sea mayor a 0,4. ¿Qué pasa?
esta probabilidad no la tengo, yo tengo que sea menor a 0,4. ¿Cómo puedo yo, a partir de una probabilidad de que sea menor, obtener una mayor? 1 menos lo acumulado hasta 0,4. Entonces, de esa manera, vuelvo al dato, si ustedes tuvieran estos dos datos, como solamente tienen la probabilidad de que z sea menor o igual a 0,4, ¿qué tendrían que hacer? 1 menos 0,6554, con eso obtendrían lo acumulado a la derecha de 0,4, ¿sí? Que fíjense que coincide con lo que pusimos en la primera solución, restan, obtienen la misma probabilidad, multiplican por 30 y obviamente el resultado va a ser el mismo. Esto, como les decía, es otra opción de poder resolver en caso de que no les hubiesen dado la probabilidad a la izquierda de ese valor negativo. Continuamos ahora y dice, ¿qué probabilidad hay de que la temperatura en junio supere los 30 grados? Bien, entonces, probabilidad de que x sea mayor a 30, estandarizo, 30 menos 23 sobre 5 me da 1,4. Si es mayor a 1,4 es a la derecha de 1,4, entonces vamos a ver los datos que me dan. Fíjense, vuelvo a las salidas de la aplicación telefónica. Me dice normal 0,1, x menos 1,75, no me sirve. Normal 0,1, x igual a 1,4, sí me sirve, y ahora me fijo acá. Probabilidad de que x sea mayor, exacto, es esa la que estoy buscando. Entonces, ¿cuánto me da? 0,08076, entonces 8008. Entonces, directamente me fijo en la salida y ese es el resultado. Si me fijo en las opciones que me da como resultado, la alternativa correcta sería la A. Bien, ahora, ¿qué hubiese sucedido si me hubieran dado esas probabilidades, solamente eso, no me hubieran dado otra cosa? Fíjense, esta no me sirve porque x es menos 1,75, me dan 1,4, pero miren la probabilidad que me da, menor a ese valor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Cómo lo tendríamos que haber resuelto? La probabilidad de que x sea mayor a 1,4, como no tengo esta probabilidad directamente, ¿qué vamos a hacer? 1 menos lo acumulado hasta 1,4. 1 menos 0,9192, que es la salida de máquina que recién vieron, me da obviamente el mismo valor, 0,088, que es el valor o la respuesta correcta. Bien, de nuevo, para ver diferentes formas de poder resolver una misma cosa. Vamos al último ejercicio. Dice el último ejercicio, indicar cuál de los siguientes enunciados es verdadero. Acá hay una pequeña corrección que vamos a hacer en el punto C. Ustedes tienen x mayor o igual a 1. Ese valor 1, reemplácenlo por un 5. Hay un error ahí al tipear, me equivoqué yo y bueno, se los corrijo. Ahora lo vamos a ver específicamente en la filmina cuando resolvamos. Bien, acá tengo que ver cuáles son verdaderos. Como les anticipé al inicio, va a haber más de uno, ¿sí? Entonces, veamos si está bien, si está mal, y va a haber más de uno que sea falso. Veamos el primero, dice, bueno, esta es la información que tienen, y dice, varios test de inteligencia dieron una puntuación que sigue una ley normal con media 100 y desviación típica 15. El intervalo centrado en la media que contiene el 50% de la población es 110-120. Bien, entonces vamos. Parece que ahora me acabo de ver un errorcito. Bueno, ya vamos a ver ahí. Entonces digo, la probabilidad de que x esté, entre x1 y x2 es igual a 0,50. Había dos correcciones que íbamos a hacer, ahora les voy a indicar por qué hay una corrección en la conclusión de una respuesta. Ahora se las indico. Entonces, la probabilidad de que x esté comprendido entre x1 y x2 es 0,50. Fíjense que yo al lado les hice el gráfico en la normal 100-15. ¿Ven? En la normal, a donde en el centro tengo el valor de mu y el intervalo simétrico. Me dice que en este intervalo, dentro del intervalo, tengo el 50% de probabilidad.
Ese intervalo se corresponde en la normal estandarizada con un intervalo simétrico que es menos Z1, Z1. Entonces, debajo les dibujé el mismo intervalo, pero en una normal 0,1. Tengo 0,50 dentro del intervalo y 0,25 en cada una de las colas. ¿Bien? Entonces, y obviamente en el centro de la distribución tengo el 0, que es la media de una normal estandarizada. Nosotros tenemos que sacar primero el valor de Z1 y de menos Z1, para que después, reemplazando en la fórmula de estandarización, podamos resolver y despejar X1 y X2. Entonces, fíjense, me dice, la probabilidad acumulada hasta un valor, en este caso Z1, va a ser igual a ¿cuánto? 0,50 del centro del intervalo más una de las colas, o sea, 0,50 más 0,25, 0,75. Si ustedes se fijan en la respuesta, sí, en lo que tienen como resultado, como dato, me está diciendo en la información adicional. Veamos y chequemos a ver cuál de todo esto me sirve para obtener el valor de 0,6745. Normal 0,1, x igual a menos 0,8. No me sirve porque yo tengo acá que acumula ¿cuánto? 0,21. ¿Sí? No me sirve. Acá que acumula ¿cuánto? 0,79. Yo estoy buscando el valor de z, ¿ven? No me sirve porque la probabilidad en esta salida que me dan arriba no es la probabilidad de 0,75. Vamos abajo, dice f de 0,6745, ese sería el valor de z, que acumula a su izquierda, ¿cuánto? 0,75. Ese es el valor que tengo que utilizar. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, fijémonos. Si yo reemplazo, vamos ahí, Z1 sería 0,6745, y por lo tanto, menos Z1, al ser simétrico, es igual pero con signo contrario. ¿Qué hacemos ahora? En la fórmula de estandarización, reemplazamos a Z1 y a menos Z1 por los valores, a la media y al desvío por los valores que tengo, y despejamos X2 y X1. X2, ¿por qué pusimos X2 ahí? Volvamos al dibujito. Porque X2 es el límite superior que se corresponde al valor de Z positivo. ¿Bien? Y X1 es el límite inferior que se corresponde al valor de Z negativo. Entonces, despejamos de acá, pasa como un producto, sumo y obtengo X2 igual a 110. Acá va a ser igual, nada más que Z va a ser negativo, por lo tanto, por eso me da acá una diferencia, y me da X1 igual a 90. Acá hay un error, es falsa. ¿Está bien? Yo lo voy a corregir antes de subirlo, pero ustedes pónganlo. Esta afirmación es falsa, porque el intervalo que me había dicho a mí en un inicio, fijémonos ahí, decía 110, 120. Y en realidad el intervalo que tengo es 90, 110. Esta afirmación es falsa. ¿Bien? Corríjanlo, por favor. Yo antes de subirlo voy a corregir ahí la afirmación que no está incorrecto poner verdadera. Vamos a la que sigue, dice, sea la variable normal tipificada, normal 0, z igual a la normal 0,1, entonces el percentil 21 es igual a 0,79. Bien. ¿Qué es el percentil 21? Es el valor de z. ¿Por qué de z? Porque dice que está en una normal tipificada que acumula a su izquierda el 21% de probabilidad. Bien, entonces directamente nos vamos a ir a fijar en las salidas de máquina, cuál es aquella que me da el valor de z que a la izquierda acumula el 21% de probabilidad. Bien, si ustedes se fijan, ¿sí? En la siguiente salida tienen probabilidad acumulada a la izquierda 0,21. En una normal 0,1, valor del percentil menos 0,806. Ese sería el valor o la respuesta. Bien, que es lo que tienen aquí. Entonces el percentil 21 es, correctamente, es verdadero. Esta afirmación es verdadera. Bien. Vamos a la siguiente. Dice, acá está el error. Ahí es 1. En vez de, perdón, ustedes tienen un 1. Reemplácenlo por 5. ¿Sí? Entonces dice, sea x igual a una normal 8,3. Esta es la media, este es el desvío estándar.
Entonces, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 5 es 0,1587. Vamos a, nosotros, al tener una normal no estandarizada, vamos a tener que, bueno, ahí les expliqué la corrección, ¿sí? Bueno, decimos, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 5, lo tienen acá en el dibujito, ¿sí? Estandarizo, 5 menos 8 sobre 3, me da un valor de z de menos 1, ¿ven? Este valor de x se corresponde con el valor de z menos 1. Es mayor o igual a menos 1, ¿sí? Entonces, por simetría de la normal, la probabilidad a la derecha de un valor negativo es igual a la probabilidad a la izquierda de ese mismo valor, pero positivo, ¿sí? O sea, sería lo acumulado hasta 1. Bien, si ustedes se fijan en la distribución, ustedes tienen que, en la parte inferior, acá tienen, de dos maneras lo pueden ver. Bueno, acá no les conviene. Ahí, fíjense. Normal 0,1, valor de x igual a 1, valor a la izquierda 0,8413. Bien, entonces me fijo y veo que la afirmación que a mí me habían dado es falsa. Bien, no es el valor que me habían dado porque el valor que me dieron es el de abajo, ¿ven? El de 15,87 sería. Es el valor mayor o igual a ese valor. Entonces, es falsa la afirmación. ¿Bien? Entonces, esa también es falsa. También lo podrían haber visto ahí, ¿ven? Bueno, pero se les va a hacer más lío. Vamos, sigamos con la otra. No quiero por ahí tantas formas de ver una misma cosa, los va a marear. Bien, seguimos en el punto D. Dice, sea x una variable x con distribución normal 8,3, entonces la probabilidad entre 2 y 5 es 0,1359. Entonces vamos a calcular acá lo acumulado entre 2 y 5. Entonces digo, lo acumulado entre 2 y 5, sigo con la misma media y el mismo desvío estándar, va a ser igual a 2 menos 8 sobre 3, 5 menos 8 sobre 3. Estandarizo y obtengo el intervalo en una normal estandarizada, menos 2, menos 1. Este intervalo a la izquierda de este valor 0 es el mismo intervalo equivalente por simetría respecto de su media de la normal al intervalo a la derecha con los dos valores positivos. O sea, sería la probabilidad de que z sea mayor o igual a 1 y menor o igual a 2. ¿Por qué hice esto? Acá tengo que ver qué tengo como dato. En general tengo valores, en general las tablas y demás son con probabilidades para valores positivos. Entonces, esto sería lo acumulado hasta 2 menos lo acumulado hasta 1. En la última hoja de datos, ustedes tienen exactamente esas salidas del Infostat. Digo, una normal 0,1, el valor de z sería 1, lo acumulado es 0,8413 para ese valor de z, y cuando ese valor en vez de 1 es 2, lo acumulado para ese valor es 0,9772. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 0,9772 menos 0,8413. Eso me va a dar una probabilidad en este intervalo de 0,1359, con lo cual vemos que esta afirmación es verdadera. Bien, vamos al último punto, donde dice, la variable x sigue una distribución normal 300 sigma cuadrado. Acá quería hacer una salvedad. En general, la mayoría de la bibliografía trabajan como parámetro de lo normal mu sigma, o sea, media desvío estándar. A no ser que específicamente puede pasar algunos autores que en lugar del sigma les den la varianza. Fíjense cómo está enunciado. Bien, de todas maneras, si a mí me dan la varianza, yo saco la raíz cuadrada positiva y obtengo el desvío estándar, y al revés, si me dan el desvío estándar y me piden la varianza, elevo al cuadrado y obtengo la varianza. Pero hay que leer nomás el enunciado. Entonces dice, sabemos que el intervalo simétrico que encierra una probabilidad del 95% es 225, 375, entonces la desviación estándar es 1,96. Bien, vamos a ver si esto es así. Fíjense, me está diciendo que la probabilidad entre 225 y 375 es 0,95. Fíjense que acá dice que es simétrico el intervalo, entonces en el medio tengo la media de 300 y los dos límites.
y en el centro tengo el 95%, por lo tanto tengo 0,025 a cada uno de los lados de este intervalo. Si yo estandarizo, planteo la fórmula de estandarización, no la puedo resolver obviamente porque no tengo el desvío estándar, porque es lo que me están pidiendo, puedo plantear el intervalo simétrico en términos de una normal estandarizada. Entonces digo, la probabilidad de que menos Z1 sea, perdón, de que Z sea mayor que menos Z1 y menor que Z1 es igual a 0,95. Acá les planteé el dibujito en términos de una normal estandarizada, y la correspondencia entre el 2,25, que es el límite inferior, y el menos Z1, y el 3,75 y el Z1. De nuevo, 0,95 dentro del intervalo, 0,025 en cada una de las colas, de forma tal que en el final, o en la suma total, me dé el 100%. Entonces, lo acumulado desde menos infinito y hasta el valor Z1 es la suma entre 0,95 más una de las colas de la distribución. O sea, tengo 0,975. ¿Para qué hago esto? Para poder encontrar el valor de Z con el cual voy a reemplazar en esta fórmula de la estandarización y voy a poder encontrar el desvío estándar. Entonces, volvamos a lo que tienen como dato. Me vuelvo, perdón, acá. Miren. La primera pantalla de datos es esa. Las dos primeras ya sabemos que no son, ¿por qué? Porque nosotros estaríamos frente a una acumulada de 0,975. O sea, acá tendría que tener 0,975, perdón. Y acá no, entonces ninguna de estas me sirve, ¿sí? Esta tampoco me sirve porque me dice 0,75. Esta tampoco me sirve, esta tampoco me sirve, nos venimos acá, fijémonos acá. Me dice que la probabilidad de que Z sea menor a 1,96, ese es el Z, es igual a 0,975. ¿Sí? O sea, ¿qué me está diciendo esta expresión? Que a la izquierda del Z igual a 1,96, tengo acumulado de menos infinito hasta 1,96 el 0,975 de probabilidad. Si en lugar de 0,975 les hubiera dicho 0,95, sería 1,645. Pero ojo, siempre es desde menos infinito hasta el valor, es decir, es la suma de lo que tengan dentro de el intervalo más la probabilidad en la cola izquierda de la distribución. Entonces el valor de Z que estamos buscando es 1,96. Vamos entonces al ejercicio, tendré que haber copiado ahí, y ese valor de Z es 1,96. Me voy a venir a la fórmula de la estandarización y voy a decir 1,96 es igual a 3,75, ¿bien? Acá, me vengo al límite superior, porque es el que se corresponde con el Z1 positivo. Después voy a hacerles el mismo cálculo negativo y van a ver que da lo mismo. Entonces, 3,75 menos 300 sobre sigma. Invierto acá y digo que sigma va a ser 3,75 menos 300 sobre 1,96, con lo cual me da un valor de sigma de 38,26. ¿Qué pasaría? A mí me había dicho que era 1,96. Fíjense que el error ahí era confundir el desvío estándar con el valor de la Z. Si en lugar de querer hacerlo con el valor de Z1, lo quiero hacer con el valor de menos Z1, ¿qué tendría que plantear? Tendría que decir menos 1,96 igual a 2,25, volvemos al dibujito, a este valor, ¿ven? Al más chiquitito, menos 300 sobre sigma. Entonces, bueno, hago la inversión, este valor negativo pasa con el mismo signo, el numerador me da negativo porque es menor el 225 que el 300, y haciendo el cociente me va a dar obviamente el mismo resultado. Bien, bueno chicos, vamos entonces, espero que lo hayan podido entender. Yo sé que son muchas los temas que abordamos. Ha sido bastante extenso, es un parcial que si bien tiene 2 unidades, tiene mucha cantidad y mucha variedad de ejercicios. Yo he tratado realmente de tratar de darle la mayor variedad y la mayor cantidad de ejercitación para que les sea útil.
y bueno, y para que tengan un excelente resultado en el parcial. Estamos atentos a las consultas, háganlas por plataforma. La verdad que nos ha extrañado con Mariana la poca participación en la clase de los viernes. Mañana recuerden que la clase no se da, por eso se reemplaza por esta clase de hoy. Pero bueno, por plataforma pueden consultar y bueno, y dejarnos, si no, en el grupo cualquier consulta que tengan. Y bueno, la verdad que estudien mucho, pónganle especial énfasis a cada una de las distribuciones porque son 2 unidades muy importantes dentro del contenido total de la materia. Bueno, estamos entonces en contacto y espero que les haya sido de mucha utilidad. Buenas tardes.